con el que abríamos el programa el día de hoy. La inflación en Venezuela cerró en un 12,8% en el mes de febrero y lo que eso se puede trasladar evidentemente al día a día del venezolano. Bueno, la inflación está descarrilada, fuera de control. El Banco Central no tiene cómo contener el alza de los precios porque los precios en Venezuela están atados al dólar, al precio del dólar, la tasa de cambio. Y si la tasa de cambio se está devaluando permanentemente, pues los precios van a recibir el impacto de la devaluación. Y cuando usted ve la relación entre devaluación del bolívar en el mercado paralelo o en el mercado oficial, lo que se está percibiendo es claramente una asociación casi lineal de 1 a 1 entre devaluación e inflación, de manera tal pues que la inflación pues efectivamente en el mes de febrero cerró en 12,8%, pero cuando usted la ve en términos anuales estamos hablando de 117%. Y la tendencia que estamos viendo en el Observatorio Venezolano de Finanzas es que la inflación probablemente va a escalar, y eso lo habíamos dicho ya desde finales del año pasado, porque la tasa de cambio empezó a devaluarse muy agresivamente y estamos viendo inflaciones sobre 3 dígitos sin ningún problema. O sea, es decir, la inflación va a estar sobre 100% fácilmente de la mano de la devaluación. Y lo peor es que el Banco Central no tiene cómo contener esta tendencia devaluacionista del bolívar. Sí, José, digamos, detallar y aterrizar un poco más esta cifra. ¿Cuáles fueron los sectores que más jalonaron digamos, aumento de la inflación? Los sectores de pronto que más aportaron a este cambio en la cifra. Bueno, por ser el mes de febrero, fue el rubro esparcimiento, que tiene que ver, bueno, con, obviamente el mes de febrero, carnaval, etcétera. También influyó muchísimo los alimentos tomados fuera del hogar, gastos de recreación y el sector alimentos, es decir, el rubro alimentos elaborados, aumentó 13%, o sea, un poco más que la inflación promedio. Igualmente el transporte aumentó 14%. Cuando usted examina esos rubros, bueno, se da cuenta, sobre todo alimentos y transporte, que le pega muchísimo a los estratos más bajos de la población, que básicamente en el caso de Venezuela gastan casi 50% de su ingreso en alimento y transporte, y vestido, que también aumentó 14%. Es decir, la inflación le está pegando muy, muy duro al estrato 1, el estrato más pobre de la población, y esto es algo que ha venido sucediendo desde los últimos años, porque la inflación ha estado muy concentrada en servicios como electricidad, agua, telefonía y alimentos. Por tanto, pues es una inflación muy agresiva contra los sectores más pobres de Venezuela. José, sí vimos que el año pasado, año 2024, la inflación ciertamente fue menor al 2023, y de hecho en los últimos años hemos visto cómo la inflación ha venido como frenándose. ¿Tú crees que este año, viendo cómo arrancó el 2025, pueda seguir así o no? O sea, o este año la inflación vuelve a dispararse por encima del 2024. Bueno, ciertamente después que salimos de la hiperinflación en el 2021, la tasa de aumento de los precios, es decir, la inflación empezó a desacelerarse porque justamente el Banco Central logró estabilizar el tipo de cambio y se mantuvo la tasa de inflación en tasas, digamos, en niveles de 2,5%, inclusive en algunos meses llegó a 1% mensual. Eso se acabó. Eso se acabó porque la economía está desanclada, no hay referente de los precios, el tipo de cambio está enloquecido y obviamente a mayor devaluación, mayor inflación. Entonces, usted me dirá o me pregunta, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? Bueno, con certeza te puedo decir hoy que la inflación va a estar sobre 3 dígitos, es decir, va a exceder el 100%. Los cálculos son muy difíciles de hacerlo, pero yo me aventuro a decir que va a estar sobre 130% porque vienen meses muy duros de depreciación del bolívar, porque la oferta de dólares que aportaba Chevron ya no va a estar presente y definitivamente, pues, sin ninguna duda, vamos a tener inflación de 3 dígitos, la más alta del mundo, sin ningún tipo de problemas. Lamentablemente. Justamente ahí llega mi siguiente pregunta, a un poco unir el tema de Chevron y el tema de las sanciones petroleras, y si esto impacta a otras empresas petroleras, eso va directamente a la inflación por la falta de divisas, ¿correcto?
absolutamente cierto. Es decir, la falta de divisas, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar allí es que los dólares que está generando Chevron, que son como unos 4.000, 5.000 al año, digamos, la mitad iba al gobierno, la mitad iba a Chevron, ahora van a ir todo al gobierno, pero con dos condiciones. Uno, que el precio del petróleo está cayendo fuertemente, eso le resta ingreso a Venezuela, y segundo, que esos crudos se van a vender con descuento, porque no se van a vender en Estados Unidos, que se vendían de contado y a precio de mercado, se van a vender en Asia, con un costo de flete muy elevado, un costo de seguro muy elevado. Entonces, por donde lo veas, por donde meta los ojos, te vas a encontrar con una pared, y esa pared es que no va a haber divisa suficiente, el tipo de cambio se va a depreciar, la inflación va a acelerarse y los salarios van a seguir cayendo, lamentablemente, para los venezolanos. Estamos conversando con José Guerra desde Caracas, desde Venezuela, economista, digamos, exdiputado, una persona que está muy relacionada con esta situación. José, el venezolano se ha ido acostumbrando en los últimos años a vivir en este tipo de condiciones precarias, a tener que, digamos, prácticamente sobrevivir en medio del montón de cambios que hay alrededor de la divisa. ¿En qué va a impactar esto que no haya impactado ya al venezolano de a pie, al venezolano común que normalmente sale a buscar la comida y que tiene que enfrentarse a este tipo de situaciones? Bueno, lo que vamos a vivir los venezolanos es un estado de mayor precariedad. Sí, la situación, yo quiero dejar claro que la crisis venezolana es previa a las sanciones. La crisis la originó Maduro, eso no hay duda, desde 2014. Las sanciones agravaron el problema, y ahora lo van a agravar mucho más porque le está privando al país de unos ingresos. Entonces, ese venezolano que trabaja, que recibe una pensión, va a sufrir muchísimo, está sufriendo mucho, pero ahora va a ser más difícil, más rudo, bueno, porque está perdiendo ingresos, va a aumentar el desempleo, probablemente. Y además, las cifras de desempleo en Venezuela carecen de significación, porque con esos salarios tan bajos, no es un indicador, pues como en otras partes, Colombia, Estados Unidos, Argentina, la tasa de desempleo en Venezuela dejó de tener algún significado, justamente porque es tan precario el trabajo que yo creo que ni se mide, ni vale la pena medirla todavía, solamente para fines estadísticos que puede ser útil, pero en fin, la situación va a ser más complicada para el venezolano de a pie, sobre todo para 5,5 millones de pensionados del Seguro Social que viven de la pensión mínima de $2 más un bono de 30 o 40 dólares mensuales, que prácticamente le alcanzará para comprar un cartón de huevo, 2 paquetes de harina pan, 1 kilo de arroz y medio kilo de queso. Hasta ahí. José, me pregunta José Sabarce precisamente a través de nuestro canal de YouTube si en realidad entonces las sanciones van a perjudicar siempre a los más pobres. Bueno, las sanciones obviamente que son un golpe para Maduro, sin ninguna duda, o sea, para el gobierno, eso no hay duda, pero yo creo que afectan al pueblo. Que el día que no afecta al pueblo no está sacando bien las cuentas, porque cae el ingreso. O sea, Chevron emplea 10.000 trabajadores en el Zulia y más de 20.000 y casi 15.000, 20.000 en el estado Anzoátegui. Entonces, yo creo que ya no van a ganar lo mismo. Las empresas de servicios que antes contrataban con Chevron en cuanto a materiales, cabillas, cemento, servicios, transporte, taxi, limpiezas de pozos, ya no van a estar, entonces, o van a estar otras. Entonces, si esto no es un impacto, ustedes me dirán entonces cuál es el impacto, porque el impacto va a haber, eso no te quepa duda de eso. Claro que sí, son impactos que se van a seguir presentando y más como usted lo explicaba, pero digamos puede que haya algún cambio ahora o se esté relacionando, como usted lo explicaba, con el tema de las divisas, todo este cambio que hay en la migración, digamos que están precisamente quienes están regresando allí al territorio venezolano o que se están moviendo a otros territorios, puede que eso también esté afectando o cómo podría estar relacionado con el tema de la inflación. Bueno, evidentemente si la situación económica se deteriora y la gente no puede vivir en Venezuela, ¿qué va a hacer? Bueno, va a buscar dónde irse. O sea, entonces, por más barreras que pongan, por más policías que pongan, por más restricciones, hay gente que no va a poder vivir, pues entonces prefiere jugar a hacer la aventura de trasladarse a Colombia y de ahí, no sé, escalar los Andes, buscar, sí, pero yo creo que no hay duda de que esto va a tener un efecto sobre la migración de venezolanos, la migración de venezolanos sin ningún tipo de dudas. Sí, José, ustedes han calculado en el Observatorio de Finanzas, han hecho un cálculo quizás de cuánto necesita un venezolano mensual o cuánto debería ganar o cuánto debería ser el salario mínimo para cubrir necesidades básicas de un venezolano, obviamente dolarizando esa cifra que es más o menos como la moneda universal y que además Venezuela está dolarizada, ¿no?
Bueno, los datos nuestros indican que la canasta alimentaria está cerca de $400 para una familia de 350 dólares, para una familia de 4 integrantes. Cuando le ponen los servicios, estamos llegando a fácilmente 450 por ahí. Y eso es lo para poder comer y pagar los servicios. Eso está muy lejos, eso no se va a lograr ahora, eso no es factible de alcanzarse. Y bueno, te dice pues el estado de precariedad en que está la gran mayoría de los venezolanos. Apenas el 15%, el 20% de los venezolanos tienen ingresos superiores a los $500 mensuales. O sea que el 80% de los venezolanos no le alcanza para cubrir todas sus necesidades, ¿correcto? No, para nada, no le alcanza, definitivamente. Es que ya tienes 5 millones de la población que está en estado de precariedad, que son los pensionados. Que ganan un salario mínimo de $3 aproximadamente, ¿no? 2 y algo, al Sí, cambio de hoy. $2.50 más los bonos, pues, ¿no? Ya. No, esto es una situación de calamidad y que se va a agudizar. Yo siempre lamento esto porque uno no puede alegrarse de las penurias del ciudadano, ¿no? Por razones políticas, ¿no? Y esta sí es la última, José, y te despedimos, sé que estás corto de tiempo. El migrante que antes tenía un peso importante en ayudar a la familia que quedaba acá porque enviaba dinero, sigue teniendo un peso importante en el envío de dinero del exterior a los que se quedan aquí en Venezuela. Sí, como no, tiene una importancia, pero no es la de antes porque está muy golpeado por la situación en los Estados Unidos, que es donde ha habido la mayor impacto contra los migrantes venezolanos. Y obviamente en una situación de Estados Unidos con grandes incertidumbres en materia económica y financiera, claramente le va a pegar a las remesas. La gran cantidad de remesas que llegaba era frente a los Estados Unidos principalmente. Eso va a caer, indudablemente que va a caer y va a deteriorar aún más la situación. José, muchísimas gracias por habernos atendido a esta hora desde Caracas.